Hola, bienvenidos al módulo 1 de nuestro curso de Rolling Forecast. Empezaremos hablando de los aspectos más básicos. Entenderemos de qué se trata, cuáles son los aspectos principales, cuáles son sus objetivos, el propósito para el que se hace. Miraremos además cuáles son las tendencias y la información más relevante que podemos obtener de él y cómo se combina con otras herramientas de planeación financiero, sus principales diferencias y sus utilidades más relevantes. También lo compararemos con lo que llamamos comúnmente Forward-Looking Financial Statements, que es una forma de hacer unas proyecciones un poco más formal. No es un estado financiero que se incorpore de manera obligatoria en la presentación de resultados, pero es una visión que tiene que ver con el Rolling Forecast. Comencemos entonces con las definiciones y los aspectos básicos. El Rolling Forecast es una herramienta de corto plazo que nos permite incorporar a una proyección toda la información que hoy es relevante para la administración del negocio. Estamos hablando del comportamiento del mercado, comportamientos macroeconómicos, regulatorios, la información de nuestros clientes, la evolución de nuestros proyectos productivos, comerciales, desarrollo de canales, etc. A partir de la evaluación de resultados y de la combinación con el entorno que estamos viviendo, podremos hacer unas proyecciones rápidas, oportunas y precisas del futuro y de las decisiones que estamos tomando hacia adelante. El Rolling Forecast nos permite incorporar toda esta información en una proyección financiera que vamos a ver debe ser completa y que tiene unas características y unos aspectos básicos muy claros. Lo primero es que es de corto plazo, no estamos hablando de tendencias anuales o quinquenales, nada de eso. Estamos hablando de cómo está la compañía hoy y cómo va a estar en los próximos meses, trimestres e incluso hasta 12 meses. El periodo máximo que se utiliza normalmente en un Rolling Forecast es 12 meses. Queremos ver es cómo estamos navegando la situación actual y cómo vamos a resolverla respecto a las metas que nos hemos trazado o hace un año o al inicio del año en el presupuesto. Ese es su uso principal. Algunos autores y algunas compañías utilizan el término Rolling Forecast para hacer proyecciones de más mediano y largo plazo, pero en este curso revisaremos su utilidad para la toma de decisiones del día a día, para ayudarnos a adaptarnos a lo que estamos viviendo, a los resultados que estamos teniendo. El segundo aspecto clave que revisaremos es la oportunidad. Idealmente, un Rolling Forecast debe acompañar la presentación de resultados de la compañía. Le da mucho contexto a lo que estamos viendo y resuelve las preguntas de qué va a pasar más adelante. Si estamos por debajo de las metas que nos habíamos propuesto, encontraremos ahí la respuesta o las soluciones a las preguntas siguientes sobre cómo vamos a recomponer ese rumbo. Si al contrario estamos viendo oportunidades o estamos por encima de lo que habíamos esperado, pues el Rolling Forecast nos va a mostrar y va a poner la conversación alrededor de cuáles son las oportunidades que estamos generando, por qué están ocurriendo y cuál es la mejor manera de aprovecharlas. Un Rolling Forecast complejo que tome semanas en hacerse va a llegar en un momento que no es el más adecuado. Si nosotros presentamos la proyección después de haber pasado un mes, incluso algunas semanas, estaríamos prácticamente proyectando resultados de cosas que ya ocurrieron. Entonces esa oportunidad es clave. La elaboración del Rolling Forecast implica tener conversaciones alrededor de los resultados y de las estrategias para ajustar el comportamiento de la compañía a las metas propuestas. Esa conversación también se vuelve un aspecto muy interesante para la evaluación de los resultados de la compañía. Por lo tanto, hacerlo de manera conjunta aporta mucho valor. El tercer aspecto clave es su relevancia. Vamos a hacer un Rolling Forecast que se enfoque en las variables que realmente son importantes. Esa importancia sale de la realidad en que está la compañía. Si hoy en día estamos teniendo una situación de mercado cambiante o una situación macroeconómica o algunos clientes que se están comportando de una manera diferente a como lo habíamos previsto, pues es ahí donde vamos a hacer el foco. También ocurre que algunas líneas de negocio están tal cual las habíamos planeado o digamos con un crecimiento y una estabilización que no tiene contratiempos, pero hay otras líneas de negocio que están más retadas. En ese caso, el Rolling Forecast
se va a enfocar en esos aspectos. No es un ejercicio intensivo en información, vamos a proyectar toda la compañía, no. Vamos a ver, a partir de cómo estamos comparados con las metas que nos propusimos, cuáles son los aspectos que nos están haciendo desviar de esas metas o las oportunidades que estamos viendo, y sobre esos aspectos es que vamos a profundizar, vamos a proyectar y vamos a entender las decisiones que planteamos o que queremos evaluar, cómo se comportan en todo ese contexto. Y finalmente, el último aspecto a tener en cuenta es que el Rolling Forecast sea completo. ¿Qué quiere decir? Que vaya desde la venta, pasando por los costos, los gastos, el capital de trabajo y nos llegue hasta el flujo de caja. Muchas veces podemos tomar decisiones que nos mejoran la venta o nos mejoran la rentabilidad, pero su trade-off o su contrapeso está en la caja. Entonces, para poder tener una utilidad y un aprovechamiento completo de la herramienta, debemos simular y proyectar todo el ciclo. Existen muchas tendencias. Cuando las cosas no van tan bien, vamos a mirar los gastos. Muchas veces los gastos son la parte más pequeña del efecto financiero que estamos viviendo. Los costos normalmente pesan muchísimo más que los gastos y finalmente el capital de trabajo es mucho más impactante en la situación de caja que el resto de las cuentas. Entonces, simular ese ciclo completo es lo que nos va a permitir, por un lado, entender mejor los ciclos de la compañía y por el otro lado, simular cuáles son los efectos completos de las decisiones que estamos tomando y que queremos revisar. Uno de los aspectos más importantes de este curso va a ser mantener el Rolling Forecast en una visión práctica. Modelos muy elaborados o muy complejos nos alejan de los aspectos claves que acabamos de revisar. Difícilmente un modelo de este tipo va a lograr ser oportuno, relevante y completo. En la vida real, este tipo de modelos complejos fracasan. Asimismo, las conversaciones en la elaboración del Rolling Forecast deben enfocarse en los retos y oportunidades del negocio, no en el encontrar cómo cuadrar una cantidad de datos que parece que tuvieran inconsistencias entre ellos. Las conversaciones que se generan a partir de la elaboración de una proyección de corto plazo como la que planteamos agrega mucho valor a la compañía. Al final del día son estas conversaciones en las compañías las que generan cultura y en las que se apalanca la estrategia. Por lo tanto, el ejercicio, si se hace de una manera más simple y más enfocada, logra mucho mejores resultados. Le permite a la administración profundizar no solamente sobre los retos, sino sobre las oportunidades y transmitirlos a toda la organización. Ahora revisaremos los objetivos de un buen Rolling Forecast. El primero de ellos es la detección de patrones y tendencias. Normalmente cuando hacemos los planes de cada año, establecemos unos supuestos de comportamiento en los clientes, en los canales, en los mercados, en los costos o en los gastos. Lo primero que podemos hacer con este modelo es revisar cómo estamos, si esos supuestos se están dando, si tenemos variaciones importantes y si debemos actuar en uno u otro sentido. El segundo objetivo es detectar tempranamente esas situaciones. De nada sirve que encontremos a final del año que ya no vamos a cumplir las metas. Como el Rolling Forecast se hace de manera trimestral e incluso lo ideal es hacerlo mensual con la entrega de los resultados, pues muy rápidamente vamos a ver en qué estamos fallando o en qué nos estamos desviando y vamos a poder actuar. El tercer objetivo es la planificación adaptativa. Teniendo este escenario y habiendo profundizado sobre lo que nos está pasando, entonces entramos a revisar cómo actuamos. Puede ser que tengamos desviaciones negativas, puede ser que estemos viendo unas oportunidades que debemos aprovechar. Esa planificación es uno de los objetivos claves de la elaboración de este pronóstico. Y el cuarto objetivo o cuarto punto es simular. Ya tenemos unos planes, vamos a ver esos planes cómo operan dentro de la compañía. Es normal que cuando tomamos una decisión empresarial se afecten otras variables del negocio. Es decir, estamos tomando decisiones sobre excesos de inventario, eso puede tener un impacto sobre la rentabilidad cuando usamos precios menores para liquidar el inventario. O puede ser que dedicamos recursos
a un proyecto para garantizar su terminación, pero el flujo de caja se nos resiente y a lo mejor tengamos que utilizar un poco más de endeudamiento para poder asignar esos recursos o aceptar un incremento en los gastos diferente al que habíamos planteado. Entonces, esta simulación se vuelve clave porque normalmente las decisiones empresariales, como hablábamos, siempre tienen un contrapeso. Hacemos algo, pero eso tiene otro efecto. Si tenemos un rolling forecast que nos lleve hasta la caja, vamos a poder tener la visión integral de todo el negocio y ver desde el punto de vista empresarial qué es lo mejor y qué, digamos, es en lo que nos debemos enfocar para aprovechar mejor las oportunidades o los retos del presente. A continuación, revisaremos los propósitos por los que la compañía hace Rolling Forecast. Lo primero es que se trate de un estándar de su proceso financiero o su planeación y entrega de resultados. Esto ocurre normalmente en las compañías más maduras. Si ustedes ven las compañías listadas en bolsa, cada vez que entregan resultados, entregan una visión del mercado y una visión de cómo se van a comportar ellos dentro de ese mercado o dentro de ese entorno económico y corporativo que están viviendo. Eso se hace a través de la proyección continua, que ahora llamamos Rolling Forecast. El segundo propósito es especial. Se trata de resolver situaciones que estamos viendo y que queremos simular cómo nos afectan. Entonces, por ejemplo, una disminución en las ventas puede dejarnos con excesos de inventario. Liquidar esos inventarios puede requerir que bajemos precios y afectemos la rentabilidad, pero va a tener unos beneficios de caja. Entonces, las compañías pueden decir, quiero hacer una proyección con toda la información que tenemos en las ventas y en unas expectativas de esas ventas para saber eso cómo me va a afectar y simular en algunos escenarios cuáles son los mejores caminos para actuar. El tercer propósito es regulatorio. Cuando entramos en procesos de fusiones o adquisiciones, es decir, cuando estamos en medio de la compra de una compañía o nos están comprando, nos están capitalizando o incluso absorbiendo la empresa, es normal que los reguladores pidan una proyección de corto y mediano plazo de la empresa. Ahí el Rolling Forecast resuelve ese requerimiento. También es normal que los bancos les guste ver, o ya sea porque lo exigen para el otorgamiento de un crédito o simplemente por tener un buen razonamiento, les mostramos para dónde va la compañía. Por ejemplo, cuando ocurren movimientos fuertes de las tasas de cambio en algunos países, a los bancos les preocupa que las empresas puedan ser vulnerables a esos movimientos y dentro de las conversaciones regulares se pregunta cómo lo están viendo, cómo lo quieren resolver y cuál puede ser el efecto. Un Rolling Forecast les permite a ellos ver muy claramente la posición de la compañía al respecto y las acciones que está tomando, lo cual permite dar a la compañía confianza al sector financiero sobre el profesionalismo y la capacidad con la que enfrentan sus retos. Ahora hablemos de las diferencias con el presupuesto. Tenemos normalmente unas metas o unos presupuestos que se elaboran al principio de año y a veces es confuso entender si ya lo tenemos, pues para qué vamos a volver a hacer una proyección. Existen diferencias importantes. La primera es la flexibilidad. Un presupuesto se hace para periodos normalmente de un año. Obedece a un plan de largo plazo que la compañía quiere cumplir. Establece con base en ese plan cuáles son las metas de ese año. Tiene unos supuestos que los utiliza como base para la elaboración de esas metas y deja esas metas fijas para que la administración se compare durante ese periodo de tiempo. Un presupuesto no se mueve porque realmente es lo que queremos llegar a ser. Cambiarlo implicaría generar confusión en los equipos administrativos o en los equipos operativos porque pues no sabríamos dónde es que debemos llegar. Entonces, una característica importante de los presupuestos es que son estáticos y que normalmente se hacen para periodos de 12 meses. El Rolling Forecast, en cambio, se trata de una proyección flexible. Lo que tratamos es de tomar los resultados que está teniendo la compañía respecto a las metas que nos planteamos, agregarles toda la información más reciente que tenemos del entorno, de los clientes, de nuestros propios proyectos y de nuestras propias expectativas de mercado y hacer una nueva proyección que
que nos permita compararnos otra vez con las metas que nos planteamos. Es bastante diferente, como lo ven, el uno no se mueve nunca, el otro se mueve cada vez que encontramos una situación que así lo amerite. Lo segundo es la frecuencia de actualización. El presupuesto, como lo decíamos, se hace una vez al año. Es bastante raro que una compañía cambie su presupuesto durante un año. En cambio, el rolling forecast se hace normalmente trimestral, es lo más común, pero cuando ya las compañías van llegando a automatizar y a encontrar un modelo que pueden operar mucho más fácilmente, lo pueden hacer mensual y digamos es la práctica más recomendable. La tercera gran diferencia es el nivel de detalle. En un presupuesto tratamos de tener todas las variables que afectan al negocio. Entonces llegamos al detalle de los canales, llegamos al detalle de los costos, de los gastos, de la nómina, de las rotaciones, etc. En un rolling forecast, como hemos dicho en varias oportunidades, no podemos llegar tan allá. O sea, es un ejercicio que debemos hacer muy rápido, de manera muy oportuna y de manera enfocada en las variables claves. Entonces, probablemente en un rolling forecast solamente miraremos una parte de las ventas o unos canales donde estamos viendo los mayores retos o las mayores oportunidades. No estaríamos proyectando el resto donde hay baja incertidumbre. Entonces, es otra gran diferencia de cómo lo enfrentamos, cómo lo hacemos. Normalmente un presupuesto se comparte porque es el compromiso de todas las áreas con la compañía. Un rolling forecast puede hacerse en un grupo más cerrado de personas donde participan únicamente las que tienen injerencia directa en las variables más relevantes. Y el cuarto punto es el enfoque. Otra vez, el presupuesto tiene un carácter mucho más general y el rolling forecast, buscando su practicidad, se hace muy enfocado en las situaciones que queremos resolver o en las que queremos simular. Ahí vemos entonces que son dos herramientas complementarias. Un presupuesto nos sirve para alinearnos en un plan de largo plazo y un rolling forecast nos sirve para alinearnos hacia ese presupuesto, para que todo lo que estamos viendo lo vamos incorporando a pesar de que en ese presupuesto hubiéramos tenido supuestos diferentes. Ahora hablemos de las expectativas alrededor de un rolling forecast. Cuando la compañía toma la decisión de hacerlo, normalmente surge la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a irnos con un escenario más ácido para que nos deje mejor preparados? ¿Vamos con un intermedio o vamos con uno optimista porque pues estamos comprometidos con el resultado? Otra alternativa sería hacer varios escenarios para mostrar todo eso que estamos viendo, pero pues eso va en contra de la simplicidad y la practicidad del ejercicio. La respuesta entonces está en el equilibrio. Un rolling forecast debe ser, primero que todo, realista, segundo debe ser optimista y tercero, retador. Si estamos viendo una situación crítica o algún problema importante que nos impide llegar a las metas que establecimos, pues busquemos la manera optimista de llegar a ese resultado. No un optimismo desbordado, pero sí un optimismo que nos permita que los equipos se sientan retados y busquen la meta. La segunda recomendación es que se construya con los equipos. De nuevo, no vamos a poder usar o involucrar todas las partes de la compañía, pero sí podemos coger las 2 o 3 áreas o tal vez el área, en caso de que sea pues más puntual la situación, y hacer un ejercicio con ellos y con el área financiera de la resolución, de definición estratégica de qué vamos a hacer con esas situaciones. Eso nos va a permitir establecer muy bien cuál es el punto, cómo logramos el equilibrio y cómo podemos mostrar un ejercicio que nos permita recomponer el rumbo o aprovechar las oportunidades sin caer ni en pesimismos exagerados ni en optimismos desbordados. Este equilibrio es importante y mi recomendación, el trabajo en equipo. Estar alineados con los líderes y con los directivos que están más cerca de las situaciones que queremos revisar es clave para lograrlo.
Durante el desarrollo de este curso me referiré también a empresas que están en etapas de crecimiento importante o incluso en etapa semilla. Para ellos el Rolling Forecast es mucho más importante que para las empresas grandes que ya tienen, digamos, negocios más maduros. Las empresas que están en pleno crecimiento o en etapa semilla requieren validar muchas veces lo que están viviendo para poder garantizar que tengan los recursos y el apoyo necesario para lograrlo. Es decir, a veces crecer implica consumir caja y limitar ese crecimiento por no tener un buen plan que se le haya comunicado a los bancos, los accionistas o cualquier otro que requiramos para financiar ese crecimiento, se vuelve muy importante. Y un rolling forecast que podamos hacer de manera incluso semanal puede ayudarnos mucho a ese propósito. Las compañías más pequeñas tienen que hacer un monitoreo muy estrecho de su caja. Hacer rolling forecast que llegan hasta la caja nos puede decir cómo estamos financiando el negocio que tenemos, cuánta caja tenemos disponible y cuáles son los momentos donde necesitamos ayuda adicional. Para todos ellos, esta es una herramienta de prácticamente uso diario. Y finalmente, hablaremos de un estado financiero que se menciona con más regularidad cada vez en las presentaciones de resultados. Se denomina Forward Looking Financial Statement. Se trata de, como les decía, un estado financiero que tiene su propio estándar, el FRS 42. No es obligatorio, pero sí lo exigen las autoridades regulatorias cuando se trata de una fusión o una adquisición. Es muy interesante tener un estándar contable para la proyección financiera o para la proyección de los resultados, pero digamos no es una herramienta administrativa, es más una herramienta contable de uso específico. Cuando la vean por ahí, digamos, no tiene una relación directa con Rolling Forecast porque es más contable que administrativo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer módulo. Espero que hayamos podido repasar pues, todos los aspectos básicos y los conceptos que utilizaremos más adelante. En el texto que les entrego con el curso podrán ver un resumen de los aspectos más importantes y un conjunto de preguntas que nos sirva como módulo de evaluación para lo que llevamos del curso. Gracias por su atención y espero verlos en el siguiente módulo. Hasta pronto.